cambio en la imagen social del bibliotecario en nuestro país? Os dejo con José. Muchísimas gracias, en primer lugar, al Instituto Cervantes por la invitación, también, por supuesto, a María Jesús por la presentación tan cariñosa. Y para mí la verdad es que es una oportunidad el haber sido invitado a estas jornadas para compartir con los colegas y con todos vosotros esta jornada. Y en particular me ha impresionado las presentaciones previas que hemos tenido de la doctora Camila Lir y de la doctora Nuria Torres, porque pienso que después de lo que ellas han dicho tengo muy poco que decir, pero bueno. También, en realidad, no son reflexiones muy teorizadas, sino más bien impresiones de un tema que es bastante amplio. Yo voy a hablar de permanencia y cambio de la imagen social de los bibliotecarios, de cómo los bibliotecarios son percibidos, manteniendo que hay una cierta diversidad, aunque exista un rasgo a veces estereotipado, pero la imagen, la percepción que tiene la sociedad de los bibliotecarios pienso que no es única. Ya lo ha dicho Camila, en función de que la gente sea no usuaria o sí sea usuaria y tenga experiencias previas positivas, pues la imagen es diferente. También si se vive en contextos con buenas infraestructuras y servicios bibliotecarios innovadores y comprometidos, se tiene una imagen diferente a si no es así. También es diferente la imagen que tienen los propios bibliotecarios de sí mismos de la que tienen, por ejemplo, los empleadores del sector público o privado, y eso es algo también importante de cara a cómo actuamos o interactuamos con ellos. También, por supuesto, según se haya sido usuario de bibliotecas escolares, públicas, universitarias, especializadas o de investigación, la imagen que se tiene es distinto porque el tipo de servicio, la interacción con el bibliotecario, el nivel de desarrollo de las distintas instituciones afecta a esto. Preguntas que a mí me surgieron cuando me propuso Yolanda hacer esta intervención, pues es decir, ¿cómo nos ven los que no nos usan y los que sí son usuarios? ¿Qué esperan o desean de nosotros? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con otros profesionales? Porque muchas veces al dar clases de biblioteconomía, pues percibes que quizá tus estudiantes tienen una imagen no muy elevada de sí mismos respecto a otros profesionales o carreras, por ejemplo. ¿Cómo nos valoran los gestores políticos o los empleadores? ¿Cómo nos ven los que están decidiendo qué estudiarán en el futuro o qué quieren ser? Porque a mí me gustaría que hubiera muchas personas vocacionales y entusiastas para trabajar en el futuro profesional como bibliotecas, y para eso tienen que tener una buena imagen previa de la profesión que podrían aspirar a ejercer. Y nosotros mismos, ¿cuáles son nuestras señas de identidad? Lo que querríamos transmitir y que asimilaran como nuestra imagen real el conjunto de personas de la sociedad. Bien, ante estas preguntas, una primera reflexiones, ¿cuál es la imagen estereotipada o social o tópica del bibliotecario? Primero es que lo que es el imaginario colectivo, la imagen social que tiene la gente de las cosas, es algo que es difícil de concretar, es como una especie de amalgama o mezcla de impresiones que uno tiene, de mensajes que le han transmitido y que ha recibido, si tiene experiencias previas positivas o negativas. También un poco de los mensajes que recibe de los medios de comunicación o los que no son usuarios, pues de lo que leen en la prensa o de lo que aparece en la literatura o en el cine o en el cómic, que no tiene por qué ser algo real, sino que en realidad está adaptado un poco a una intencionalidad argumental de un creador, por ejemplo, ¿no? También hay que decir que la imagen social o estereotipada o tópica del bibliotecario no es algo que esté meramente inventado. Se arraiga en lo que los bibliotecarios y las bibliotecas han sido durante cientos de años. Realmente los bibliotecarios somos hijos de la cultura impresa, de la cultura del libro. La cultura del libro ha estado restringida a su acceso a una minoría y ha sido un medio también de poder. Entonces, pues, aunque no responda a una realidad, los bibliotecarios hemos sido conservadores, custodios, durante buena parte de la historia, de una cosa, la cultura del libro, que imponía también una cierta intelectualidad o élite. Cambiar la imagen es algo difícil y lento, y nosotros podemos y debemos actuar para que evolucione, pero sin agobiarnos, porque hay cosas que no dependen totalmente de nosotros, los estereotipos cambian lentamente, es sano reírse de uno mismo, a veces también podemos mirar con humor a cómo nos ve la sociedad. Hay muchas profesiones que se sienten incomprendidas por la sociedad y también tiene elementos positivos en los que podamos apoyarnos. Bien. Ahora, ¿cómo observar, cómo estudiar la imagen social de los bibliotecarios? Caben estudios directos de opinión con métodos cualitativos o cuantitativos, como hacer grupos de discusión,
pasar encuestas con cuestionarios o preguntas a los propios profesionales o a determinados colectivos sociales. También analizar los mensajes reflejados en los medios de comunicación, en la literatura, en la prensa, en la radio, en la publicidad, en Internet o en redes sociales. Analizar qué ofertas de trabajo hacen las empresas al sector bibliotecario. No es algo muy sistemático, pero son como destellos que nos permiten percibir cómo nos pueden estar viendo en la sociedad. En ese sentido hay algunas muestras aquí, por ejemplo, que Eroski haga un estudio de evaluación de productos como el vinagre, también la situación de las bibliotecas o los bibliotecarios nos permite ver qué demanda la sociedad según una organización de consumidores de los bibliotecarios, o los anuncios directos que hacen las redes de bibliotecas, o estudios como Imagina la biblioteca pública del siglo XXI, que tiene un apartado que se ha dirigido un cuestionario a usuarios ya profesionales, preguntándole a la gente qué quiere de las bibliotecas, de los bibliotecarios, cómo quiere que sean, o también la difusión que se hace pues, a través de medios de redes sociales o de almacenamiento de información como YouTube o otros, permiten ver muchos reflejos de esa imagen social de las bibliotecas. Esta también es una curiosidad simplemente, pero cuando vemos los sitios que recogen información de las ofertas de empleo, vemos cómo las empresas que contratan bibliotecarios muchas veces ni siquiera saben identificarlo nominativamente y hacen requerimientos muchas veces bastante contradictorios, ¿no? Estas son algunas ofertas en las que hay de este último mes de bibliotecómano, bibliotecónomo, biblioteconomista, oficial de biblioteca, con requerimientos que son de lo más variado, con remuneraciones muy diferentes, etc. Bien, algunos rasgos que yo pienso que están en el imaginario colectivo de los bibliotecarios, pues sería que se nos consideran amantes de los libros, de la cultura impresa. De hecho, el bibliotecario de Archimboldo, que está construido con libros, es una de las imágenes más reproducidas. También que valoramos mucho los libros y nos gusta conservarlos, quizá más que acercarlos a los lectores, eso quizá ha sido así a lo largo de la historia, que también damos mucho valor a las normas para organizarlos. También la imagen de la biblioteca es como de un lugar serio, casi sagrado, en lugar de silencio, porque en realidad con el libro impreso se generaliza la lectura silenciosa, y entonces eso también conlleva a ese tipo de consulta, ¿no? Y en cierto modo también el estereotipo es de persona alejada o poco hábil para la vida. Esto tiene... Bueno, no quiero ser negativo y quizá no sea, ¿eh? Luego también tenemos una dimensión de a veces guardianes con un cierto toque romántico de cosas muy valiosas. Por ejemplo, esta serie de películas estadounidenses de Librarian, hay como una función romántica de conservación y custodia de los tesoros que contenemos, o también organizadores. El silencio indudablemente es un rasgo muy extendido y que marca la vida de la biblioteca, más allá de lo que los bibliotecarios queremos. Que tiene muchísimas manifestaciones en el humor gráfico, etc. Pero también se nos considera, yo creo, cuando a mí me dicen, tú eres bibliotecario, pues me dicen, pues debes ser un buen lector, te gusta leer, también debes ser bueno buscando información, encuéntrame dónde está un dato sobre la Escherichia coli y su incidencia en la frecuencia de emisión. Vale, pues... nos gusta que la gente lea y aprenda, los bibliotecarios somos voluntariosos en eso. También se nos considera tranquilos, nos gusta, se piensa que tenemos tiempo para leer, quizá que somos poco ambiciosos o competitivos, no somos muy luchadores. Quizá cuando se han hecho algunos estudios concretos, estos datos no se reflejan como realidad, pero sí que está ahí como imagen social. También somos perseverantes cuando nos proponemos algo, aunque no siempre coincida con lo que quieren los usuarios. Aquí hay unas imágenes que reflejan un poco esa voluntad de los bibliotecarios, que no siempre tiene la coincidencia con lo que en ese momento desean los lectores, ¿no? Ahora, eso que era un poco el estereotipo pasado se sigue reflejando en la actualidad en los medios de comunicación de masas, ese bibliotecario interesado por la lectura, un poco sabiondo, como en el caso de Los Simpson, o un bibliotecario muy reticente con la consulta, como en el caso de este sketch de Mr. Bean, que es la imagen sobre bibliotecarios más vista en YouTube, desde luego tiene casi 1 millón de visitas. Pues hay muchos reflejos que indican que sí, porque sobre todo, por ejemplo, en la creación, en la narración, en el cine, en los cortometrajes, en la publicidad,
Por ejemplo, cuando un programa busca de gamberradas o de humor, como es el caso de la biblioteca, encontrar un espacio donde la gente haga cosas muy raras, pero que a su vez tenga que hacerlas en silencio, el escenario es una biblioteca. Cuando se quiere, como en este anuncio publicitario, ironizar sobre una chica guapa pero tonta, otro estereotipo que va a una biblioteca pidiendo una hamburguesa, pues también se refleja el escenario de la biblioteca y un estereotipo de la bibliotecaria clásico. O, por ejemplo, a veces, realmente, si uno va a YouTube, las escenas de bibliotecarios, cuando uno busca librarians en YouTube, pues las imágenes que tienen cientos de miles de vistas, pues son las que presentan una imagen bibliotecaria un poco friki o poco convencional. En este caso es del programa Tú sí que vales, un bibliotecario que se presenta para intentar participar y ganar, que de hecho gana, en Aquí no hay quien viva, intentando convencer del amor a la poesía, y en el otro caso es un bibliotecario macarra que intenta convencer a un usuario de que no se lea las rimas de Becker, ¿no? de Cruz y Raya. Bien, pero algunos reflejos un poco más realistas. Por ejemplo, sabéis que Wikipedia, cuando tuvo que ponerle un nombre a los que son unos controladores, filtros, los que censuran o bloquean las páginas que tienen información equivocada o errónea, pues tuvieron una votación y eligieron el nombre bibliotecario. Esto no es negativo, porque la función de filtro, de seleccionar lo que es bueno respecto a lo que es engañoso, eso es un rol del bibliotecario de siempre, y en particular pues Ortega lo señaló muy bien como algo necesario. Aunque es cierto que en la discusión que hubo en Wikipedia y una votación que condujo a que este rol se llamara bibliotecario, pues también estaban palabras como basurero. Había editor y también había pues administrador o controlador, porque se quería definir la función esta relativa a cómo seleccionar, filtrar lo bueno. Luego eso es un elemento que nos conduce como bibliotecarios, seleccionar para aconsejar bien. Eso debemos darle la parte positiva. La propia Wikipedia, cuando define el término librarian, pues escoge la imagen del bibliotecario de Archimboldo. Es una imagen muy clásica, muy arraigada en la cultura del libro, pero es que quizá los bibliotecarios no tenemos por qué renunciar a ser elementos de la cultura del libro y que la gente nos asocie con personas que ayudamos, invitamos y hacemos leer a los demás y hacerles partícipes de esa cultura. Las imágenes que aparecen en Google cuando uno busca como bibliotecario pues son una panorámica muy gratuita en la que hay desde imágenes humorísticas, imágenes tópicas, otras realistas. Depende mucho de si esas imágenes han sido puestas por bibliotecarios que han puesto bien las etiquetas de bibliotecario y que son páginas visitadas o no, pero también aparecen pues ya otras opciones de tipo más principalmente humorístico. Esto pasa tanto con las imágenes que salen cuando uno pone librarian o bibliotecario en castellano, pues salen imágenes muy parecidas en algunos casos, y también cuando uno pone, bibliotecario o bibliotecaria. Un acercamiento un poquito ya más vinculado a la realidad sería ver pues, las noticias de prensa relativas al bibliotecario como profesional. Hay que decir que es un poco difícil que un bibliotecario salga mucho en los medios de comunicación, porque el trabajo bibliotecario en su día a día no es algo noticioso, no es algo el que la gente pueda llegar, leer un libro, compartir con otros, aprender, estudiar. Las bibliotecas son muchas veces servicios de proximidad que son útiles socialmente, pero que no constituyen una noticia relevante para los medios. Y, sin embargo, los bibliotecarios, aquí debo decir que creo que estamos haciendo una labor muy esforzada por promover la imagen, por reflejar nuestras actividades en los medios de comunicación, que salgan notas de prensa, etcétera. Son más bien noticias inducidas y que no tienen una gran trascendencia mediática, salvo cuando hay casos especiales, pero normalmente transmiten una imagen positiva, ¿no? Pues aquí estos días destacaba pues, el premio dado a unos bibliotecarios, bibliotecarios premiados por su excelencia. Si buscábamos esto en español, pues tenemos una bibliotecaria de la Universidad de Murcia que está en huelga de hambre desde que se puso también en huelga de hambre la saharaui Aminatun Haidar. Entonces, pues, o que se ha premiado a una bibliotecaria, Elena Ladrón de Guevara, en la Feria del Libro de Guadalajara que está haciendo estos días, etcétera, ¿no? Esto ha sido una noticia bastante relevante en los principales medios de comunicación de Murcia, es una bibliotecaria de la Facultad de Letras.
Por ejemplo, cuando las bibliotecas utilizan sus campañas en medios de comunicación para dar sus buenos datos estadísticos y demostrar lo buenas que son. En este caso, por ejemplo, en Cataluña y en concreto en Barcelona, pues cuando hay estudios sobre los servicios municipales, siempre sale que el servicio bibliotecario mejor valorado por los ciudadanos son las bibliotecas. Y cuando ahora todas las bibliotecas, 300 bibliotecas, tienen 5 millones de usuarios, tienen 14 millones de préstamos por año, todos estos datos inducen a mostrar a la sociedad la cercanía a esos 2/3 de ciudadanos que no van a las bibliotecas, que las bibliotecas son un servicio muy útil que aconsejan usar. Ahora, si queremos tener acciones de refuerzo de la imagen profesional, ¿a quiénes nos debemos dirigir y cómo? Porque, lógicamente, no es el público distinto. Pues yo pienso que a todos, a los usuarios con los que interactuamos, a los empleadores y responsables políticos de la biblioteca, a periodistas, docentes y otros mediadores de la imagen social o que influyen en ella, a los propios bibliotecarios y a los que aspiran a serlo, que tengan un buen autoconcepto de la profesión, a otros profesionales con los que colaboramos cuando realizamos nuestros servicios profesionales y, por supuesto, a los que aún no nos conocen o utilizan los servicios. ¿Cómo? Hay una primera cosa y es que la calidad en los servicios es lo primero, es el punto de partida. Las buenas instalaciones, la buena presentación, el confort, el que adaptemos la oferta a la variedad de grupos y necesidades que tienen las personas, el que estemos presentes en las redes sociales, puesto que un poco es también mostrarnos, acercarnos y ubicarnos donde los usuarios nos pueden demandar o consultar. Una buena comunicación es muy importante. Empatía, autenticidad, actitud positiva, incondicional, mostrarla, porque cuando un bibliotecario atiende mal o demasiado serio o reticente ante un usuario, pues desde luego está ayudando a extender una imagen negativa. El compromiso con la ciudadanía, las actuaciones en la comunidad de carácter solidario, profundizar en los roles educativos y sociales para que se nos identifique como un elemento de apoyo en el aprendizaje permanente, contar con las asociaciones profesionales, participar en ellas y a través de ellas desarrollar iniciativas de campañas de imagen, actuar ante los mediadores como padres o docentes, la presencia en los medios de comunicación, la reafirmación de la propia profesión, etc. Aquí simplemente muestro algunos ejemplos de cómo las bibliotecas están influyendo socialmente. Cuando damos carné a los recién nacidos, cuando hay servicios 24/7, cuando hay servicios que van por cualquier lugar del mundo dando servicios, cuando atendemos a colectivos con discapacidades, cuando atendemos a la diversidad cultural a través de las bibliotecas, cuando nos preocupamos del aprendizaje permanente, cuando tenemos iniciativas que llegan a toda la ciudadanía, cuando a través de las bibliotecas ayudamos a cambiar una sociedad, una ciudad de una manera relevante, como con los parques biblioteca en Medellín. La reafirmación del ejercicio profesional es muy importante, desde cuando nos presentamos nosotros como la cara de la biblioteca diciendo yo soy bibliotecario, hago esto y soy bibliotecario porque me gusta esto y pienso que te puedo ser útil de esta manera, cuando animamos a otros a que sean bibliotecarios, a través de las campañas de imagen profesional, dentro de las cuales destacan mucho las de la American Library Association, cuando hacemos expresión de los valores democráticos y ciudadanos a través de nuestros servicios bibliotecarios, por ejemplo, biblioteca pública, casa, árbol, río, pasa sin llamar. Estamos invitando a toda la sociedad, como en la campaña de las bibliotecas de Castilla-La Mancha, bueno, que es un ejemplo que he tomado, pero que todas las comunidades autónomas tienen campañas similares. Cuando expresamos compromiso social, como bibliotecarios, en cierto modo, aquí he querido traer también una campaña que está iniciando la Biblioteca Regional de Murcia, de la Biblioteca Punto de Empleo, como una respuesta al incremento del paro en la ciudadanía de Murcia. También la acción de las asociaciones profesionales. Hace unos años el Colegio Profesional de Bibliotecarios de Cataluña tuvo una campaña muy interesante bajo el eslogan «El segundo oficio más viejo del mundo». Siempre parece que hay consenso sobre el primer oficio más viejo del mundo, pero me parece muy interesante competir por ser el segundo oficio más viejo del mundo, porque en realidad es también apoyarnos en nuestro pasado. Quizá a veces podamos tener la tentación, cuando hablamos de la imagen del bibliotecario, estereotipada de negar la anterior, negar el pasado para reafirmarnos como una nueva etapa. Y eso yo pienso que denota poca autenticidad. Entonces, más bien, también apoyarse en los buenos ejemplos de los bibliotecarios del pasado es algo importante.
Las tecnologías participativas de la Internet social pues, nos ayudan a darnos a conocer mejor a nuestros usuarios, a interactuar con ellos, también con otros bibliotecarios para ponernos en común, adoptar los canales y formas de expresión de los usuarios, enriquecer los contenidos informativos de las bibliotecas es una cosa que hacen mucho las redes sociales y las tecnologías 2.0, difundir información, el marketing viral pues, se apoya mucho aquí en este contexto. Y quizá el ejemplo actual es el esfuerzo de muchas bibliotecas simplemente por estar en Facebook y llegar como la Biblioteca Nacional a tener en la actualidad más de 15.000 fans, ¿no? En Facebook, pues es un hecho relevante de ese ejemplo, muestra del deseo de evolucionar y ser útil a los usuarios allí donde estén. Yo una pregunta que quería también lanzar antes de acabar es ¿qué estamos haciendo para hacernos útiles y visibles en esta época que estamos viviendo, por ejemplo, que sería un elemento muy importante de mejora de la imagen, cuando está habiendo muchos usuarios afectados por la crisis económica, que están acudiendo a las bibliotecas cuando antes no acudían porque ahora tienen todo el día libre para estar en casa o para prepararse? Hoy, que es el Día de los Derechos Humanos, cómo se está reflejando en las bibliotecas, en los medios de comunicación, iniciativas que hayan hecho bibliotecas para reafirmar su identificación o su compromiso con los derechos humanos, por ejemplo, o para ayudar a difundir en sí la idea de los derechos humanos, o también para competir y mantener nuestra financiación frente a otros servicios del ámbito de la administración que nos financia, con los que queramos o no en una etapa de recursos tenemos que esforzarnos en mantener quizá nuestra parte del pastel o incrementar a través de vías alternativas nuestros recursos para poder seguir siendo útiles. Mis recomendaciones finales sobre esto pues, serían valorar el pasado de la profesión, apoyarse en él, en los muchos ejemplos de bibliotecarios comprometidos y avanzados a su tiempo. Como decía antes, no reafirmarse menospreciando la labor de los bibliotecarios que nos han precedido como algo del estereotipo. Es decir, yo veo más bien la figura del bibliotecario como una evolución que como una nueva era, un nuevo amanecer o como del bibliotecario pasivo al activo. Son mensajes que pienso que, aunque están denotando que estamos evolucionando como profesionales, pero no valorando el esfuerzo de los bibliotecarios que nos han precedido. También transmitir imágenes de equilibrio, pues que para la sociedad debemos seguir siendo alguien que esté entre la cultura heredada y las nuevas manifestaciones, entre el pasado y el futuro, lo electrónico y lo físico, la biblioteca como espacio virtual o real, el mostrarnos como puentes y transiciones, defender tanto la lectura en sus formas tradicionales como digitales, estar tanto atento a la peculiaridad de lo local como a la diversidad y a lo global, mostrar a la biblioteca como un espacio social, familiar, un espacio también de encuentro que es bonito y tranquilo para estar, a la vez que estar abiertos a lo nuevo, y ante nuestros usuarios pues transmitir confianza, autenticidad, demostrar que evolucionamos con ellos, ofrecernos como mediadores en la educación y en el aprendizaje permanente y mostrar cercanía, proximidad, disponibilidad, en una palabra, ser la cara de la biblioteca, el rostro humano de la biblioteca. Y hasta aquí. Muchas gracias.